Saludos familia, otro día lleno de la bendición de Dios. Ya estamos con cafecito en mano, ready, porque el Espíritu Santo es la mejor cafeína para nosotros levantarnos en el corazón, levantarnos en el espíritu, levantar el alma para la salvación de Cristo. Y tengo esto de que tenemos que leer la Biblia y creo que hoy vamos a empezar a leer por Juan. Y luego ir así sucesivamente hasta que lleguemos al último tercera de Juan. O sea, si me quieres acompañar en estas lecturas bíblicas por la mañana, yo no soy un teólogo, pero más o menos explico más o menos lo que sé, lo que me han enseñado, lo que he aprendido. Y ustedes me dialogan, ustedes dicen si están a la par o tienen una perspectiva diferente o si hay una enseñanza que puedan compartir en los comentarios. Vamos a empezar hoy por Juan. Voy a usar la versión Dios habla hoy. ¿Okay? Si tienes la Reina Valera, úsala. Si tienes cualquier tipo de versión, úsala para ir a la par. Porque tenemos que leer la palabra de Dios. Un cristiano que no lee la palabra de Dios es un cristiano que es fácil de engañar. Un cristiano que es fácil de abandonar la fe. Un cristiano que no está conectado con el Señor. Y los problemas de la vida le traen situaciones difíciles de ahogo en el corazón, en el alma. Y recuerden que estamos en los últimos tiempos y dicen que al final de los tiempos muchos se irán de la fe, vamos entonces a primera de Juan, familia. Juan aquí. Vamos a empezar. Dios habla hoy. Estoy usando Biblia Gateway. Es muy buena. También está YouVersion. También es buena. Vamos allá. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién es la palabra? ¿A quién se refiere? A Jesús. Él estaba en el principio con Dios. O sea, Jesús estaba en el principio. La razón de esto, que Jesús estaba en el principio, y digo esto es porque hay muchas personas que piensan que Jesús solamente estuvo cuando nació. Desde mi perspectiva, desde la forma que yo pienso, Jesús estuvo con nosotros, estuvo siempre porque Él es Dios, ¿ok? Vamos allá. Por medio de Él hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Tenemos que estar con Dios. Porque Dios fue el que creó todas las cosas. Dios fue el que hizo todas las cosas. Dios está desde el principio con nosotros. Nos creó. Acuérdense que también dice la palabra, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Obviamente parafraseando como siempre. Él estaba en la vida. Y la vida era luz de la humanidad. ¿Quién será la luz? Esta luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagarla. Por más situaciones que tengamos, por más situaciones que pasen, por más situaciones que el mundo esté deteriorado por el pecado, que se esté cayendo por el pecado, no van a poder con la luz de Cristo, no van a poder con la luz de Dios, no van a poder con la luz de la palabra. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, a quien Dios envió como testigo. Nosotros somos testigos, acuérdate, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que Él decía. ¿Qué personas creen por lo que tú dices? ¿Qué personas creen por lo que tú das testimonio de lo que ha hecho Dios con tu vida? ¿Cómo te recuerdas tú cada rato de lo que Dios ha hecho en tu vida para mantenerte fiel en los caminos del Señor? Porque no podemos abandonar los caminos del Señor. Tenemos que ahora más que nada ser fuertes y arrebatar el reino de los cielos, porque tenemos que seguir firmes, porque los dardos de fuego están fuertes hoy en día. Y si no nos metemos en la palabra, vamos a tener inconvenientes. ¿Dónde estábamos? Voy a tener que hacerle un highlight aquí donde me queda antes de hablar, ¿verdad? Como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que Él decía. Juan no era la luz, sino enviado a dar testimonio de la luz. Nosotros también somos enviados a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Venía.
venía, o sea, ya existía. ¿Por qué? Porque es Dios. Venía, ya existía porque es Dios. Venía. La luz verdadera que alumbraba a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocían. Lamentable, ¿verdad? Por eso es que tenemos la salvación. Vino a su propio mundo, o sea, a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Este es al pueblo de Israel, dicen. Dicen que es al pueblo de Israel que él vino. Él vino al pueblo de Israel para salvarlos, el pueblo judío, ¿verdad? Y ellos no lo recibieron, lo rechazaron. No rechacemos a la palabra de Dios, no rechacemos a Jesús. Tenemos que mantenernos con Él siempre y no rechazarlo, porque por gracia y misericordia tenemos la salvación. Dice la palabra que somos el fruto injertado al árbol, ¿verdad? Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, ¿crees en Él? ¿Crees en Él? Les concedió el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Nos considera el privilegio de ser hijos de Dios, de estar con Él todo el tiempo, de poder estar en la presencia de Él ahora. Porque la palabra también Jesús nos enseña a hacer, nos enseña que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Se haga aquí en la tierra como en el cielo. Prepara a quienes lo reciben y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza, o sea, no por naturaleza, ¿ok? Ni los deseos humanos, no porque deseamos, porque Dios lo ha engendrado en nosotros, en espíritu y verdad, lo ha engendrado en nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Quién será? ¿Quién será? Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundantemente en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él viene después de mí. Es más importante que yo, porque existía antes que yo. Existía antes que yo. Perdón. Familia, Jesús siempre ha existido porque es Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Él existía y está con nosotros todo el tiempo. Tenemos que amarrarnos. Y esta es la palabra viva del Señor, donde tenemos que meternos y leerla todos los días. Todos los días tenemos que sacar 15 minutos por lo menos para leer la palabra de Dios. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, los mandamientos. Pero el amor, la verdad, se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios. ¿Por qué será? Existía antes y que vivía en intimidad, comunión con el Padre. Es quien nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes, levitas, o sea, los religiosos, la gente estudiosa de la palabra en esos momentos, a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Y ellos insistieron, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres? Pues tenemos que llevar unas respuestas a los que nos enviaron, que no pueden decir, ¿qué nos puedes decir de ti mismo? Y Juan le contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, abra un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Hoy en día nosotros somos esa voz. Hoy en día nosotros somos los que debemos de gritar fuertemente de la salvación de Cristo, de lo que ha hecho Dios con nosotros, de poder demostrarle al mundo lo grande que es Dios. Hay que hacerlo, mi gente. Estamos en los últimos momentos de la vida y hay que hacerlo.
Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Cuando le contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen, y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se le acercaba a él y dijo: miren, 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 este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Tenemos que conocer a Jesús. Miren, miren quién está aquí. Miren, este es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Yo mismo no sabía quién era. Me quedé aquí. Juan también declaró: he visto el Espíritu Santo bajar del cielo como paloma y reposa sobre él, porque era una señal. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es él el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y soy testigo de que es hijo de Dios. So, Jesús llegó y Juan vio la señal que Dios le había dicho, la paloma, el Espíritu Santo. La paloma representaba el Espíritu Santo llegar sobre Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo que llegó a donde Jesús, cuando creemos en Dios, cuando creemos en Él, cuando creemos en la luz, dice la palabra que pasamos a ser hijos de Dios. Y ese Espíritu Santo, según yo tengo entendido, la forma que yo creo, viene a morar dentro de nosotros. Y es el que te ayuda a tener los frutos del Espíritu, como bondad, amor, paciencia, benignidad, dominio propio y todos los frutos. Y es lo que te ayuda a tener la paz que sobreabunda, que el mundo no da. A ver, ¿cuánto falta? Bueno, vamos a leer 2 o 3 versículos más para terminar. Los primeros discípulos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Mañana seguimos los primeros discípulos de Jesús. Pero hay que leer la palabra de Dios. Y por lo menos creo que por la mañana con mi cafecito voy a venir aquí a leer la palabra de Dios para que me acompañen los que me quieran acompañar. Y si no, pues aprovecho yo también y leo un poquito extra. Yo leo por las mañanas y leo un poquito extra con ustedes. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo que discierne los corazones, los pensamientos y te redarguye para convicción, para llegar a la salvación y creer en Jesús que existía desde la fundación del mundo, porque es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, pero es nuestro Dios y la salvación está en Cristo. Si no conoces al Señor, es lo mejor que te puede pasar en tu vida, conocer al Señor. No estoy diciendo que eso te va a hacer la vida fácil, pero te va a dar la paz, la tranquilidad, el gozo en medio de las situaciones. ¿Ok? So, vamos a hacer una oracióncita, Señor, para que el Señor nos revele la luz de Cristo en nuestra vida. So, Señor Padre amado, en este día hemos leído tu palabra, Señor. Ilumínanos con tu luz. Ilumínanos con la verdad de Cristo. Y que ese Espíritu Santo que descendió, Señor, encima de Cristo sea el Espíritu Santo que mora entre nosotros, Señor. Y que nos dé alimento, Señor, y nos inspire a leer la palabra de Dios. Señor, bendice a todas aquellas personas que están leyendo o que leyeron o que van a leer, Señor. Bendícelos, Señor. Y despierta la luz en ellos. Despierta su espíritu y despierta su alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, los dejo. Recuerden, vivan contentos, vivan agradecidos, vivan con Dios. Porque con Dios todo, sin Dios nada.